Hola, espero que te encuentres muy bien. Bienvenido a una sesión más de este curso de diseño editorial. Hoy veremos un tema central. Trabajaremos a la par de ir entendiendo las partes que configuran una página. Iremos trabajando un ejercicio que espero te ayude a reafirmar todavía más cada uno de los conceptos esenciales para el diseño de una página. Entendemos que desde el concepto elemental del diseño editorial se percibe a la página como esa unidad o elemento del que se conforman productos editoriales más complejos, llámese libro, revista, periódico, y en lo digital, aunque se hable de un formato con estas características no palpable al tacto, como es el caso de los que acabo de mencionar, de cualquier forma entendemos de páginas cuando hablamos de una presentación digital o cuando consideramos un ebook. Este también está dividido en páginas, o qué decir de los sitios web que pues sin duda también los desmenuzamos desde el punto de vista de esta unidad llamada página, y entonces decimos que tal sitio web está conformado por 5 páginas, o en la página tal encontrarás tal información, etcétera. Entonces la página, hablando de documentos, pues es esa unidad mínima de la que se debería conformar este documento. Vamos a tratar de entender hoy cuáles son las partes más importantes que se deben tener en cuenta para el diseño o formación de una página. Vamos a empezar con un primer concepto, el concepto de composición. Debemos entender por composición todo aquello que permite la organización de los elementos en la página para hacerla más atractiva y, por supuesto, para facilitar la lectura. Hemos ido en este curso de menos a más. Hemos empezado por entender primero el principio elemental del diseño editorial, que es el de facilitar a todo aquel lector el poder realizar esta acción, la de leer, de la manera más cómoda posible. Pero además, entendemos que el diseño editorial busca motivar al lector, provocando en él el ánimo para continuar leyendo y, de ser posible, pues terminar el documento o publicación que tiene en sus manos o frente a él. Ese es el sentido del diseño editorial. Ahora bien, cuando hablamos de páginas, antes de eso, me estaba saltando la parte fundamental. Bueno, entendemos el principio y de ahí partimos a la idea del párrafo, de la construcción de esta unidad que para efectos del texto completo, del artículo, digamos, esa información que presenta la publicación, el párrafo es entonces la parte central o medular. Y hemos entendido ya, a partir de lo explicado en otras sesiones, qué es lo que debemos tener en cuenta para que un párrafo pueda poseer características o condiciones que favorezcan o faciliten la lectura. Ya entonces, ahora sí, me estaba adelantando, saltándome, como dije, la parte más importante, que es propiamente el párrafo. Una vez entendida esta parte, podemos pensar entonces en una página, en cómo hacer que estos párrafos, que ya entendimos qué características deben tener, puedan ser distribuidos de forma tal que provoquen que el lector se sienta animado a leer y, por supuesto, resuelva esta acción sin dificultad mayor o alguna. Entonces, la composición nos concentra propiamente en la página, en cómo la vamos a armar, en cómo vamos a diseñarla, qué vamos a poner en ella, cuántas fotos, en dónde, cómo voy a vaciar el texto, cómo voy a distribuir todas mis columnas, dónde voy a poner mi título. Entonces la composición nos debe remitir a eso, al armado de la página. Para empezar una página debemos entender primero cuál es su formato. Ese es un concepto muy usado en el
el diseño en general. Por supuesto, en el editorial, pues es un asunto, vamos, muy mencionado. O sea, en principio, cuando alguien nos solicita un diseño, el cual tendrá que hacerse bajo los criterios del diseño editorial, lo primero que preguntamos es a qué tamaño va a ser este producto editorial que necesitas. Es decir, el formato entonces es la forma, el tamaño o modo de la página. Por supuesto, tratándose de un documento editorial digital, pues bueno, tendríamos que pensar qué condiciones. Es ese espacio bidimensional donde se presenta la información. El concepto de formato se complementa también con el de sustrato. Para efectos técnicos y de mantener un discurso de fácil entendimiento entre diseñadores, impresores, programadores, etcétera, si el formato es la dimensión del espacio donde voy a trabajar, o sea, si es tamaño carta, media carta, si es para, para un cañón, o sea, para su proyección en una pared, o es para un dispositivo móvil, o para una computadora de escritorio, o para la televisión, etcétera. El formato es entonces el tamaño. Y el asunto del sustrato, sobre todo para el caso de documentos impresos, es ese material sobre el que se soportará el diseño. Un formato entonces puede ser tamaño carta y un sustrato podría ser que sea en tamaño carta de papel bond o de papel cuché o en un cartón o es una lona. Entonces el sustrato es el material físico sobre el que se va a trabajar el diseño o donde va a quedar impreso o grabado. En el caso de lo digital, por supuesto que hablamos simplemente de pantallas y en todo caso ahí el concepto de sustrato tendría que ser sustituido por el de resolución. Bueno, entonces vamos a InDesign y vamos a entender del formato. Voy a crear un nuevo documento aquí en esta primera ventana que nos aparece del programa. En versiones recientes así se muestra. Voy a crear un nuevo documento y bueno, InDesign ahora me establece condiciones preconfiguradas de trabajo. O sea, si quiero imprimir ese documento o publicación que estoy diseñando, pues me conviene ir a este apartado y el programa me sugiere pues estos formatos. Ahí los podemos ver, ya vienen como preestablecidos, pero por supuesto yo puedo generar el mío. También viene una condición para web. Si lo que quiero con este producto editorial es proyectarlo en un monitor, bueno, pues tendría yo que hacer uso de este apartado. O bien, incluso si estoy trabajando algo para un dispositivo móvil, pues puedo hacer uso de cualquiera de estas opciones que me presenta el programa. Vamos a concentrarnos en principio en un documento físico para imprimirlo, para tenerlo en nuestras manos. Entonces vamos a elegir un tamaño carta. Ya por defecto el programa nos ha ajustado los tamaños, podemos elegir la orientación y tenemos el asunto de las páginas opuestas. Vamos a dejar activo este botón. Las páginas opuestas no es otra cosa más que entender que el archivo se va a abrir mostrándome las páginas pares e impares al mismo tiempo. O sea, no voy a ver una hoja por vez, sino se va a simular desde InDesign la vista que yo tendría como lector si tengo en mis manos un libro o una revista. Es decir, cuando abrimos el libro o la revista por la mitad, pues tenemos una página del lado izquierdo y otra del lado derecho. Entonces a eso refiere este asunto de páginas opuestas. Vamos a darle crear y enseguida revisamos opciones que aquí vienen, pero las vamos a atender desde el archivo ya creado. Muy bien, tengo mi página vacía, podría decirse así. Necesitaré conformarle una retícula, o sea, es decir,
una página en blanco es una página que no me permite, desde el punto de vista del diseño, entender referencias para disponer elementos. Una página en blanco es siempre algo complicado de abordar porque en principio podría esto no darnos referencias de dónde comenzar, dónde empezar a poner las cosas. Entonces necesito establecer una retícula. La retícula es una estructura conformada por líneas verticales y horizontales que establecen espacios y límites para la disposición de elementos en la página. Su finalidad, por supuesto, como ya lo estoy explicando, es favorecer la composición. La retícula es un asunto del diseñador. Realmente el lector, el espectador, no percibe este sistema de reticulación del que nos servimos para hacer el diseño. Es necesario para el diseñador porque necesitamos establecer criterios, organizar espacios, disponer elementos, y todo eso es fácil resolverlo si tenemos una retícula, sobre todo cuando debo diseñar más de una página, porque no podría haber cosa más desafortunada en términos de diseño que una página con unos criterios y otra página con otros, en función de la disposición de los elementos o de los espacios vacíos. Entonces una retícula nos ayuda a tener una mejor orientación sobre cómo puedo diseñar la página. El primer criterio de una retícula en diseño editorial y sobre todo en la conformación de una página y sobre todo cuando hablamos de documentos que van a imprimirse, una referencia importante o primaria es la de los márgenes. Los márgenes son un área vacía o libre de información relevante que cubre varias funciones importantes. Por ejemplo, no sé si lo habías considerado, pero bueno, los márgenes no son un asunto gratuito ni en principio de estética. Tienen sin duda una función muy clara. Por ejemplo, la de impedir que se pierda el texto al cortar el papel. Ese es un asunto muy importante que descuidan muchas personas, sobre todo a veces cuando se hacen volantes. Se busca aprovechar un espacio tan pequeño para poner la mayor información posible, tanto que ésta termina casi a las orillas del formato, y entonces sucede que a veces cuando recibimos un volante con las características que acabo de mencionar, pues lo que vemos es una hoja que ha cortado letras o elementos importantes porque estos estaban muy cerca de la orilla. En el caso de los libros, pues es sumamente importante establecer márgenes porque con ello aseguramos que la información más valiosa, o sea, el contenido, pueda quedar intacto por la guillotina que corta las orillas de los documentos o de los libros. Otro de los asuntos por los que son muy importantes los márgenes es que facilita la manipulación de la página. Estos márgenes, sobre todo en el caso de los libros, nos permiten sujetarlos sin que nuestros propios dedos obstruyan la lectura por estar tapando parte de la tipografía o del texto que aparece en la publicación. Establece también los márgenes la base de la composición de la página, o sea, por ahí empezamos. Si hay un inicio en este asunto de formar o diagramar, en asuntos de la retícula, los márgenes son ese primer punto de partida. Ya a partir de estos vamos generando otras referencias, pero en principio los márgenes son los que dan pie a un comienzo. También los márgenes ocultan las imprecisiones de la tirada. No sé si te has percatado, no sé si has tenido en tus manos sobre todo aquellos libros piratas. Me imagino que conoces del fenómeno. O sea, hay piratería en prácticamente todo, ¿no? Incluyendo los libros, por supuesto. Que, bueno, sin saber mucho del tema, lo que sé es que pues estos libros piratas
son una copia de libros, por supuesto, originales, pero son fotocopias de calidad, digamos, alta, pero siguen siendo fotocopias, o de impresiones soportadas por archivos digitales que no han sido revisados, etcétera. Entonces se imprimen en impresoras convencionales y se aprovecha todo, incluso los márgenes. Entonces, en estos libros llega a verse como algunas páginas están chuecas, incluso al revés, o cortadas de unas partes. Entonces, ahí en esos casos puede verse que los márgenes ayudan a disimular un poco cualquier error que pueda haber existido en la impresión de un documento, porque al ser espacios vacíos a las orillas, si la hoja, no sé, la hoja 4, por ejemplo, cuando se estaba encuadernando o engrapando o armando el documento, pudo haberse movido. Aunque haya sucedido esto, los márgenes nos ayudan a que no lo notemos tan rápido, porque hay un espacio vacío a las orillas que nos permite precisamente, o sea, no entender referencias inmediatas, a diferencia, por supuesto, de que los textos o los elementos estuvieran muy cerca de las orillas. Finalmente, los márgenes evitan que la encuadernación obstruya la lectura. Los márgenes interiores, o sea, todos aquellos que se entienden en el, digamos, en el lomo del libro, nos ayudan los márgenes a que cuando alguien esté revisando este documento o libro y lo abra, no vea obstáculo al tener que, por ejemplo, abrir mucho el libro para poder leer lo que se encuentra muy pegado a este margen interior o a este lomo. Entonces, la situación del margen interior, tendríamos que entender que deberíamos hacerlo un poco separado cuando sepamos se va a encuadernar o se va a engargolar, pues debemos dejar un espacio amplio para que podamos precisamente en ese espacio amplio disponer del pegado, del engrapado o del engargolado sin que esto pues obstruya la lectura. Vamos a establecer márgenes. Ya en una sesión que tendremos más adelante, hablaremos sobre los márgenes de los libros. Un tema interesante, un tanto escabroso porque puede llegar a ser pues un poquito complejo entender aquellos cánones con los que se han armado los libros. Pero bueno, por ahora vamos a simplemente establecer un criterio de margen para estos documentos, o para este documento más bien que vamos a trabajar. Entonces, para establecer márgenes dentro de InDesign, yo debo ir al menú Maquetación, a la opción de márgenes y columnas, y aquí tengo mi cuadro de diálogo para el tema de los márgenes. Tengo un margen superior, uno inferior, uno interior y uno exterior. Bueno, antes de entender cómo es que debo establecer los márgenes, debo considerar qué voy a hacer con este documento. Como ya lo había mencionado hace un momento, debo considerar, por ejemplo, si lo voy a engargolar y de qué lado, para entonces dejar un margen más excedido en esa parte. O si voy a ponerle un título que esté repitiéndose constantemente, o el nombre del autor, o algún decorado para la página. Entonces todo eso lo debo tener en cuenta. Pero bueno, en principio, pues voy a poner aquí como margen superior, vamos a establecer 15. Si partimos de esa referencia, el margen inferior convenientemente debería ser el doble del superior. Vamos a ponerle 30. Esta es una regla como muy útil de seguir. En el margen interior vamos a poner 20. Y entonces, en el margen exterior vamos a poner el doble. Este podría ser un referente para el ajuste de este documento. Puede que en principio te parezca muy excesivo, pero en el caso de los libros realmente es así. El margen
preferentemente debe ser abundante, si lo puedo llamar así. Ahora, en el caso de revistas o de otro tipo de documentos, de periódicos, el espacio es algo muy valioso. Siempre se buscará aprovecharlo lo más que se pueda para poner en él información antes que vacíos. Entonces, si es muy excesivo, pues podemos reducirlo y seguir esta simple regla. Bueno, vamos a dar a aceptar. He establecido esta condición, 1530, 1530. Voy a dar OK. Vamos a crear más páginas para poder visualizar algunos de los conceptos que estaré mostrándote. Pero entonces vamos a crear más páginas. Tengo la página 1 nada más. Voy a este botón y creo 2 páginas. Aquí entonces puedo ver ya la doble página. Hice este ajuste en la página 1, pero debí haberlo hecho en las páginas maestras. Voy a acudir ahí para hacer la corrección. Voy a dar doble clic. Ya me encuentro en las páginas maestras. Voy a hacer mi ajuste. Voy a ir nuevamente a márgenes y columnas y voy a establecer lo que había considerado. 1530, 1530. Y estoy apreciando mi doble página. En principio tú podrías haberte preguntado por qué el margen interior y el superior son la mitad o más chicos que el exterior e inferior. Bueno, en el caso del margen interior, yo debo decirte que este espacio, o sea, el que se constituye con la doble página, es un espacio muy particular. Este espacio que estoy mostrándote aquí se llama medianil. Podrás apreciar que InDesign aquí en esta ventana pone medianil, pero hay un terrible error aquí con este programa. Asumo que debió haber sido esto en la traducción y en la falta de conocimiento en términos de diseño editorial por parte de quien, pues a lo mejor controló este asunto de programar este programa, valga la redundancia. Entonces, realmente medianil no es esto que nos pone aquí el programa. Enseguida te explicaré qué nombre es el correcto. Pero bueno, no hagamos caso a esto. Medianil no es lo que InDesign pone aquí. Medianil es el espacio que se da entre la caja, esta es la caja, de una página y la caja de otra. Este espacio que estoy señalándote es el medianil. Entonces podemos definir que el medianil es un espacio de separación entre dos cajas tipográficas. Si yo pongo digamos un margen interior muy grande, por ejemplo el 30, cuando tengo una página probablemente no se vea esto en un problema. Mira, voy a mostrarte. A lo mejor en una página no se ve mal, ¿de acuerdo? Pero cuando me encuentro con dos páginas, este espacio puede ser muy excesivo porque se duplica. Como se trata de una doble página, pues estos 30 milímetros que había puesto se vuelven en realidad 60 como margen. Si cambio esa condición y establezco márgenes interiores más pequeños, el resultado es, por supuesto, mejor. Había puesto solo en una página, ahí está en las dos. Ahora, si te parece poco, bueno, ya podríamos crecerlo un poquito más, por ejemplo a 20. Ahí me parece mejor, pero ya no queda tan excesivo como estaba si disponía yo de 30 milímetros por cada página. Entonces, mis páginas ahora ya se ven, me parece a mí, con un sentido estético mejor. Bueno, todo esto nos lleva al siguiente criterio de retícula, que es el de las columnas. Este es un tamaño carta. Voy a regresar a las páginas maestras para que los cambios que yo haga se apliquen
en el resto de las páginas. Entonces, tengo yo una doble página, ya le establecí márgenes, pero me falta ahora definir las columnas. En diseño editorial ese sería el segundo aspecto importante a considerar. Ya puse el margen, el segundo entonces es las columnas. Voy a maquetación, márgenes y columnas, y aquí en el apartado inferior de los márgenes tengo el asunto de las columnas. Puedo agregar 2, 3, 4, las que quiera, pero para poder resolver columnas o párrafos con un ancho de línea que esté dentro de los límites promedio de lectura para bajos y altos lectores, pues tengo que no poner tantas columnas. Considero que podríamos este documento estructurarlo con 2. Y bueno, al poner columnas se genera un nuevo criterio que es este de Corondel. En realidad no es medianil. Pero bueno, antes de explicarte el tema del Corondel, para poder dejar claro o sentado qué es una columna, vamos a entender que esto no es otra cosa más que el área en el que se distribuye el texto en la página. Eso es una columna. Bueno, entendido eso, podemos pasar al siguiente nivel, que es el de entender este espacio que hay entre las columnas. El programa InDesign lo marca como medianil, pero ya te explicaba que el medianil no es la separación entre columnas, sino entre dos cajas tipográficas cuando se visualiza la doble página. Entonces, esto que dice medianil en realidad debería decir corondel. El corondel entonces es un espacio de separación entre columnas. Y bueno, podríamos establecer como espacio una unidad de medida, por ejemplo, la que está aquí por defecto es el de una pica, pero puedo ampliarlo, digo, para no entrar en detalles muy técnicos, puedo manejarlo entre los 5, 7, 8 milímetros, todo dependerá de qué decidas hacer en términos de diseño. En esta ocasión, el ejercicio que voy a mostrarte es el de un artículo de una revista, de tal forma que en una revista hay mucho más libertades. Los cánones establecidos para el diseño de revistas o de periódicos son no tan rígidos o no tan estrictos a diferencia del libro. Pero entonces dependerá de la intención que tengas. Voy a dejar 5 milímetros en esta condición de diseño de revista que voy a hacer. Bueno, vamos ahora, voy a dar a aceptar. Vamos ahora al asunto de las filas. Ya tenemos referencias verticales, pero nos harán falta ahora referencias horizontales que nos ayuden a resolver un diseño mejor estructurado. Hay una regla muy importante en el diseño en general, que es la regla de los tercios. Y para el caso del diseño editorial, pues este criterio sin duda, o sea, es también una ayuda muy apreciada, porque trabajar en tercios siempre conviene a efectos de la composición. Voy a crear líneas que me ayuden a entender en esta retícula que estoy buscando formar qué espacios puedo ocupar, pero tomando ahora el sentido horizontal. Es muy sencillo en InDesign establecer una retícula con referencias horizontales. Voy a ir al menú maquetación, pero esta vez voy a ir a crear guías. Aquí, sobre todo en el apartado de filas, voy a poner el número de filas que deseo agregar. Como tengo activado previsualización, pues va a poder verse qué es lo que estoy obteniendo. Esta ya en principio es una buena referencia para abordar una página, o sea, la regla de los tercios.
yo la establezco no a la página, sino a los márgenes. O sea, es decir, considero esos 3 espacios de aquí a acá y no a lo alto de toda la página. Entonces, yo recomiendo que utilices márgenes. Ahora, si piensas que podrás tener muchos elementos en tu diseño, o sea, muchas fotos o mucha información, etcétera, gráficos, qué sé yo, bueno, podrías ampliar este número a 6 o incluso a 9. Y podrías dejar vamos, que ya tampoco es medianil, por supuesto, o sea, es un espacio entre filas que se equipara al del corondel, que es este, y lo voy a dejar del mismo ancho que había yo dejado el corondel, que es de 5 milímetros. Eso es algo que te recomiendo hacer también, aunque podrías optar quizás por este recurso, el de poner un espacio o ningún espacio entre las filas y pues servirte solamente de guías. Pero en algunos casos o en la mayoría, creo conviene tener este referente, como si se tratara de una rejilla muy bien estructurada y con respiración, yo le puedo llamar así, o sea, a estos espacios que se generan entre las filas y que se suman con el del corondel que está aquí. Entonces recuérdalo, este es corondel, no es medianil, el medianil es este. Bueno, ya entonces hemos creado filas. ¿Qué es una fila? La fila pues no es otra cosa más que referencias horizontales para la organización y disposición de elementos. Aquí están mis filas. Ahorita les vamos a ver un uso. Bueno, al crear las filas se generan automáticamente celdas, es decir, estos espacios que estoy señalando aquí, estos rectángulos que se forman, se vuelven celdas que son también referentes útiles para la composición. Ahora, una celda es un área, como ya lo dije, que se forma con la intersección de las líneas que conforman a las filas y columnas. Estos espacios son referencias útiles para la colocación de elementos en la página. Muy bien, ya tengo resuelta gran parte de mi página o de mis páginas. Lo que me queda por hacer es establecer elementos de navegación. Ya estamos entrando ahora a otro terreno, al de trabajar con tipografía y establecer condiciones para el buen manejo de la página. Los elementos de navegación, yo les llamo así. Debo decir que he encontrado en diversos lugares o de diversas personas he escuchado referencias muy distintas para lo que yo estoy llamando elementos de navegación. Sé que, por ejemplo, en algunos lugares les dicen cornisas, etiquetas, cañitas. Hay un sinfín de referencias para esto. En lo personal, y buscando llevar este curso de manera clara para ti, yo prefiero llamarles elementos de navegación, sobre todo si asumimos que este curso te va a llevar por el diseño impreso, pero también por el digital. Entonces, realmente, aunque se trate de un documento físico, hay elementos que nos permiten entender en dónde estamos o cómo navegar este documento. Si tenemos en cuenta un índice de contenido, cuando entramos a esta página donde se explica qué es lo que contiene la publicación y en qué página comienza cada tema, eso ya es una referencia de navegación. Para consolidarla, para hacer funcionar ese índice de contenido, yo necesito entonces entender dónde está tal página, por ejemplo la 9 o la 10, etcétera. Entonces necesito buscar en las páginas cuál es la página. Y en algunos casos o en algunas publicaciones se pone el nombre de la revista o el nombre del artículo o del tema, etcétera. Entonces voy a poner mi navegación o mis elementos de navegación aquí. Bueno, antes vamos a concretar
Por elementos de navegación debemos entender a todos aquellos elementos textuales o gráficos dispuestos en los márgenes para facilitar al lector el manejo del producto editorial. Entonces vamos a poner aquí una caja de texto. Yo normalmente utilizo del 00, o sea, si la publicación sé que va a tener menos de 100 páginas, utilizo 20. Si sé que va a tener más de 100, pues utilizo otro más. Y así. Pero bueno, esta publicación vamos a pensarla un poco pequeña en páginas. Entonces defino una, digamos, una numeración de 2 dígitos y voy a establecer un criterio para mi paginación. Voy a hacer uso de esta. Se llama Barlow la fuente. Ya que dispongo yo de este elemento, ahora voy a convertirlo en una numeración automática. Bueno, antes tendría yo que simplemente corroborar su tamaño. Te recomiendo seguir un poquito, a falta de que no podemos hacer pruebas de impresión, te recomiendo seguir un poco la referencia que nos da InDesign. Al 100% se establece una simulación según el programa de las proporciones que podrías estar viendo tú si tuvieras este documento en tus manos. Entonces, bueno, no es muy fiel, debo aclararlo, pero por lo menos es un punto de partida si no tenemos otro. De acuerdo con lo que veo, yo le voy a crecer un poquito más el puntaje a 15, pero voy a reducirle su porcentaje de tinta. Es un negro al 100%, lo voy a poner al 80, es más, al 70. Tengo mi elemento y además le voy a agregar aquí otra cosa. Le voy a poner una raya o una diagonal o un guión, lo que tú quieras, y le voy a poner nombre de la publicación. No tiene nombre, pues le estoy poniendo pues una referencia ahí X, ¿no? Bueno, y este lo voy a poner todavía más tenue, al 50 y este al 80. Y a este le voy a bajar el puntaje porque esto sí se me hace muy largo. Le voy a poner 9. Y tengo entonces una referencia así. ¿Ok? Bueno, necesito aplicarla en las 2 páginas. Entonces la tengo en una, pero para eso estoy haciendo uso de este espacio que yo mismo dejé en el margen. Los elementos de navegación no deben estar dentro de la caja de texto que tenemos aquí, la cual se ha conformado toda vez que establecimos márgenes, o sea, esta es nuestra caja. Bueno, voy simplemente a alinearla aquí, ahí la estoy bajando con Shift, y ahora la voy a copiar acá, pero antes de hacerlo voy a volver automático esta numeración. Selecciono estos 2 ceros, por supuesto solo los ceros, voy al menú texto, insertar carácter especial, marcadores, número de página actual. Y entonces se pone aquí una letra A, que no tiene nada que ver con que sea automático ni nada, o sea, no es la referencia de automático, es la referencia a que tengo páginas maestras llamadas A. Entonces, bueno, tengo que reflejar esto, es lo que se debe hacer. No sé si te quede claro.
Bueno, voy a cortar esto y lo voy a poner aquí. Y así quedó. Y lo voy a mover hacia la derecha. Y lo tengo ya alineado ahí más o menos. Bueno, entonces tengo mi documento. Creo que dejé 2 espacios. No es uno. Y este mismo lo voy a copiar aquí. Bueno, ahí está mis elementos de navegación, que son solamente 2. Son muy sencillos. Tengo entonces ya dispuesto casi todo. Más bien todo en términos de la retícula. Y ahora sí me voy a ir a conformar la página. Voy a ir ahora a la página 2 y 3 porque pretendo trabajar con una doble página. Va a quedar esta vacía, pero eso no importa. O sea, el ejercicio de hoy contemplará esta parte nada más. Entonces, nos queda una última cosa por entender en términos de las partes que conforman una página. Y por supuesto, esta es la de la caja de texto o mancha tipográfica. En términos de la composición, es la zona destinada para la disposición del texto, fotos y elementos relevantes de la página. O sea, es todo esto que estoy mostrándote aquí. Esta es la caja y es allí donde entonces voy a vaciar la información que tengo. Vamos a colocar un texto. Yo lo tengo aquí. Voy a presionar Control D. Voy a colocar el texto. Aquí tengo ya la referencia. Mira, ya teniendo estas guías que te acabo de mostrar, por supuesto que resulta muy útil el entender dónde podría disponer los elementos. Voy a ajustar primero las características tipográficas. Tengo Calibri a 10, a 12 de interlínea. Bueno, no voy a hacer más nada con esta tipografía. Voy a dejar este Calibri. Voy a pensar otra fuente para el título y para este elemento que es un sumario, una referencia de texto que explica un poco el contenido de la publicación y tengo un autor. Lo que sí debo hacer en esta primera parte es entender cómo voy a trabajar los textos. Debo establecer una separación entre párrafos o una distinción más bien entre párrafos, pero no debería ser la que está aquí, que es un espacio precisamente entre los párrafos. Voy a seleccionar esto, solo el cuerpo de texto. Voy a ir a la ventana párrafos. Puedo verificar que hay un espacio antes y después de cada párrafo, porque aquí en estas casillas en las que se controla eso, pues hay una cantidad. Voy a poner 0 y 0. Pero como ya no se aprecia digamos, mi separación de párrafos o mi distinción de párrafos, voy a colocar aquí una pica. Voy a poner 1p y automáticamente se establece el 4.233. Ese es el tamaño en milímetros de una pica. Ese puede ser mi referente. No vamos a platicar en este ejemplo de la ortotipografía. Hay detalles, por supuesto, que corregir, por ejemplo, las comillas, los números del severianos, muchas cosas, pero buscando no distraerme o no hacer más largo este video, pues vamos a concentrarnos en el tema de la composición.
Recuerda que si estamos hablando de que las sangrías nos ayudan a distinguir los párrafos o a ubicarlos, el primer párrafo no necesitaría una sangría porque lo ubicamos simplemente por ser el primer párrafo, por ser el inicio del texto. Entonces el primero no lleva y lo voy a quitar la sangría. Lo puedo dejar así o le puedo agregar una capitular, que es lo que voy a hacer. Aquí defino el número de líneas que quiero que tenga de altura esta capitular. Bueno, ya tengo parte de este arreglo. Voy a ajustar el párrafo en bloque. Elijo esta condición. Mi texto debe tener la condición de separación, si no, por supuesto, se formarán ríos. Voy a poner a una columna este texto para mostrarte que si no tuviera la separación se empezarían a formar ríos. Pero bueno, voy a activarla y recuerda también que cuando trabajamos con separación silábica debemos corroborar en la ventana de carácter que el idioma que estemos manejando para este texto sea el de español. Si no lo hacemos así, de hecho espero hayas notado que cambiaron cosas aquí, si no lo hacemos de esa forma, las reglas de separación silábica del español no se estarían aplicando, entonces podríamos cometer errores importantes con eso de la separación. Bueno, tengo ya resuelta esta parte de los párrafos. Voy a dejar unido a esto el autor, a este asunto del cuerpo de texto, voy a dejar unido el autor, pero voy a hacerle una diacrítica, una diacrisis tipográfica para diferenciarlo del cuerpo de texto. Se me ocurre que lo puedo poner en versalitas y que puedo ampliar su track. Le voy a poner 50. Es más, voy a agregarle más, le voy a poner 100. Y tengo entonces ya una distinción para esto. Puedo además agregar otra diacrisis que puede ser la de que esté al 60% de negro. Bueno, esto desde el autor hasta el final del cuerpo de texto va a formar un bloque. Y esto que tengo aquí lo voy a cortar, lo seleccioné como texto y lo corté. Voy a mover mi caja y voy a poner una nueva caja de texto y ahí voy a poner pegar. Entonces tengo ya esta cuestión resuelta. Ese es mi título. Esto de abajo es un sumario. Ahorita vas a ver cómo lo vamos a ubicar. Y tengo mi cuerpo de texto. Y tengo pues algunas fotos. Componer significa entender dónde debo distribuir mis elementos. En este caso tengo el elemento del cuerpo de texto y deberé acomodarlo de forma tal que pues haya un lucimiento del mismo. Entonces, como puedes ver, estas referencias que ya puse en su momento me ayudan a más o menos ubicarme. Voy a poner el texto del título y del sumario en otra fuente tipográfica. Los voy a seleccionar. Voy a utilizar la misma que utilicé en los elementos de navegación o etiquetas. Voy a poner la fuente Barlow. A esta la voy a poner como Barlow condensada. Semicondensada. A esta la voy a poner en semivolt y voy a crecer su puntaje. Voy a cortar este elemento. Espero puedas ir entendiendo que cuando componemos o formamos una página, nos conviene separar el título, los subtítulos, los sumarios y el cuerpo de texto, por lo menos. O sea, no necesitan estar
todos los elementos unidos. De hecho, no nos convendría. Creo que funciona muy bien el tener la oportunidad de separar estos elementos, porque por supuesto, tiene que estar más grande. Voy a poner esta fuente todavía más gruesa. Estoy queriendo mostrarte con esto la utilidad de elegir fuentes que tengan una familia tipográfica de la cual te puedas ayudar para establecer criterios de diacrisis en las páginas. Voy a generar más contraste. Esta la vamos a crecer también. Pero estés pudiendo ver ya poco a poco hacia dónde puede ir el diseño de esta doble página. Los títulos y los cuerpos la macrotipografía, o sea, los títulos, este sumario, preferentemente no deberían tener una separación silábica, de tal manera que voy a desactivar separar para obligar a que siempre existan palabras completas. En este caso sí podría haber separación, pero de todos modos voy a quitarla. En este caso sí voy a cambiar, por lo menos aquí, el asunto de las comillas. Ahí está. Y ahora voy a pensar en las fotos. Tengo yo 3 fotos a usar en este documento. Esta, por ejemplo, está enorme. Ya podrás entender que se trata de un artículo que habla de una película de Netflix. Entonces, pues tenemos estos elementos. Voy a empezar a calcular dónde podría yo poner estas fotos, cuál es la principal, en cuál me puedo apoyar, etcétera. Entonces pienso que podría yo hacer algo así. Incluso esta fotografía puede crecer. Pero los elementos que me ayudan, sin duda, son estas referencias que establecí para los márgenes. Eso sin duda me ayuda muchísimo porque me permite distribuir los elementos. De eso creo se trata este asunto de la composición, de entender cómo puedo componer, cómo puedo armar páginas a partir de esto que tengo. Entonces, bueno, voy a crecer el título. Es algo que normalmente se ve en las revistas, títulos muy generosos. Así que bueno, voy a disponerme a acomodar estos elementos.
muy bien. Pues esta es mi propuesta de página, una página muy sencilla. Dejé una de las fotos, una de las 3 que tenía afuera. La verdad es que mi propósito con este ejercicio, sin indagar en otros detalles que por supuesto faltarán por atender, pero que iremos viendo más adelante, el propósito central de esta sesión es orientarte sobre la composición de la página. Lo que buscamos hacer entonces es tener referencias que nos permitan, establecer puntos de ubicación, de orientación sobre cómo podemos organizar. Si hacemos uso de una retícula bien planeada, podemos definir criterios. Por ejemplo, la separación entre estos textos y esta foto, pues es esa misma que yo establecí, que a su vez es la misma que el corondel. Las columnas deben quedar perfectamente unidas, y aunque estas partes no son exactamente o no coinciden exactamente con las guías, no es eso algo de lo que tendría que preocuparme, pero sí, por ejemplo, en buscar alinear este elemento junto con este, y hacerlo sobre todo visualmente. O sea, si te das cuenta, la altura de X en este sumario es el que se alinea con la parte superior de este texto. Entonces, habría que ir buscando referencias. Estoy dejando estos espacios. Mira, esta foto realmente coincide con la base de esta imagen. O sea, tampoco fue un asunto arbitrario. Mira, podría haberla dejado así, pero de repente podría quedar mejor este asunto de la composición si lo alineo precisamente a donde me indicaba mi retícula que yo mismo generé. Entonces, bueno, de eso se trata este asunto. Puse un fondo en InDesign, en el diseño editorial, realmente un fondo en las páginas para dotarlas de color. No es otra cosa más que un rectángulo con un color que se pone por debajo de todo. Faltará explicarte cómo hacer para que los elementos de navegación se vean, o sea, estos números de página. Bueno, es algo muy sencillo. Debes presionar la tecla Control, Shift y tratar de seleccionar estos elementos. Como podrás ver, se seleccionó por supuesto el marco, pero además también esto que está aquí abajo. Y ya lo puedo tener como un elemento separado. Entonces pongo el fondo y lo llevo hacia atrás, y entonces ya se puede ver, e incluso hasta lo podría editar. Voy a poner blanco, por ejemplo. Voy a subir esto para que puedas apreciar lo que te digo. Mira, ahorita no lo puedo agarrar porque es un elemento que está en las páginas maestras, pero si presiono Control Shift y trato de seleccionarlo, se vuelve un elemento como si yo lo hubiera colocado automáticamente en esta página. Ya en esa condición lo puedo usar o manejar como un elemento. Lo llevo mi fondo hacia atrás y a este le hago el cambio que quiera yo o necesite. Bueno, esa es entonces la doble página que hemos creado. La idea era explicarte, conforme hacíamos esta práctica, cómo se le conoce a la mayoría de los elementos que conforman una página. Estaremos, por supuesto, tratando otros temas que se complementarán con este que estamos revisando ahorita, pero bueno, la idea es seguir avanzando. Pues bueno, hasta aquí la sesión. Espero te haya gustado. Que tengas muy buen día. Bye.